En el Foro Next Educación vamos a hablar hoy de economía, porque tenemos una crisis sanitaria que todavía nos está acorralando, pero ya vemos venir una crisis económica que algunos la comparan con la de 2008. Incluso hay opiniones un poquito más agrias, incluso, ¿no? Es una situación difícil. Hay vaticinios como, por ejemplo, el que hace la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en la que habla de un drástico retroceso del Producto Interior Bruto de la situación en la mayor parte de países del mundo. La propia Fundación de Cajas de Ahorros en España, que tiene un buen servicio de estudios, pues ha dicho que seguramente de esto del 20 no nos recuperaremos hasta el 23, etcétera, etcétera. Hoy hablamos de economía y hablamos de una economía muy especial y déjenme decir que bastante desconocida, que es la economía social. Es muy importante porque, fíjense, equivale a la factura del turismo aproximadamente que tenemos en España, que es el 12, el 13% del Producto Interior Bruto. Y, sin embargo, es muy poco conocido. Dialogamos con un personaje muy importante, aunque es verdad que probablemente muchos lo descubran hoy, que se llama Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Española de Economía Social y también de la Confederación Europea. Juan Antonio Pedreño, bienvenido al Foro Next Educación. Buenos días, muchas gracias Manuel y encantado de estar en este foro contigo y con todas las personas que estén escuchándolo. Yo cuando miro las cifras, 13% representan ustedes de la economía en España, el 8% en Europa y números que realmente sorprenden. Dígame, ¿dónde está el secreto? ¿Por qué es tan poca conocida la economía social en España? Supongo que en otros países de Europa también. Y si me permite y no se ofende, incluso usted como presidente de una entidad tan y tan importante. Bueno, yo creo que hay muchos, pero fundamentalmente hay uno. Hay un modelo económico imperante, que ha sido el modelo económico, y es el único modelo que realmente durante muchísimos años, incluso hoy mismo, se estudia prácticamente en las universidades. Por tanto, las personas estudian, reciben la educación en los colegios, se les está explicando cómo funcionan los modelos empresariales, las empresas en distintos puntos del país, y normalmente no se estudia, no se explica que existe un modelo alternativo, un modelo que no está exclusivamente basado en el capital, sino que está basado en la importancia de las personas en los proyectos empresariales, y este modelo no se estudia prácticamente alguna forma muy puntual, en este caso como pudieran ser las cooperativas, pero el conjunto de la economía social, con lo que representa, con esta otra forma de entender la empresa basada en estos proyectos empresariales colectivos, que como muy bien decía, representa en España aproximadamente el porcentaje que ha señalado, un 12% del empleo en España también en este sentido, más de 3 millones de empresas en Europa, con 13,6 millones de trabajadores también, y algo mucho más cercano, todo el Mediterráneo, ¿no? En el Mediterráneo, por ejemplo, hay más de 900.000 cooperativas que trabajan en los 8 o 10 países que están en el borde del Mediterráneo, dando respuesta a más de 8 millones de personas en este sentido. Bueno, estamos hablando de este modelo desconocido, como muy bien decía, pero yo creo que básicamente porque no se estudia y las personas salen de la universidad, salen de los institutos sin conocer que existe otro modelo. Por tanto, su primera inercia natural a la hora de buscar un trabajo o a la hora de crear su propio empleo, nunca, o hasta hace poco, no era especialmente buscar un modelo alternativo al modelo capitalista, la sociedad anónima, sociedad limitada, y por tanto no buscar proyectos colectivos en este sentido. En ese sentido también estará muy bien este foro Next Educación porque contribuirá a difundirlo. Déjeme poner unos nombres propios para que todo el mundo se sitúe. Usted hablaba de cooperativas, ¿no? Hay unas 18.000, 20.000 cooperativas en España, ¿no? Pero cuando va uno por la calle ve Eroski, ve Consum, como cooperativas de consumo, ¿no? Ve Covirán, ha oído hablar de las cooperativas de Mondragón, que es una auténtica corporación multinacional. Pero estamos hablando también de las cofradías de pescadores, lo saben bien en la costa, de las empresas de inserción social, de las mutualidades. Ayúdame a poner algunos nombres propios, alguna imagen para que todo el mundo diga, ah, sí, eso es economía social, y no lo sabía nadie. Bueno, es que realmente los nombres que has señalado son muy importantes. Tenemos la mayor distribuidora también de temas educativos, como es Abacus,
como grupo empresarial educativo en Barcelona, en el caso de Cataluña. Sí. Mondragón es la cooperativa número 1 mundial. Tiene industrias en gran parte de los países del mundo. Está muy reconocida en todos los ámbitos como es la décima empresa española también en este sentido. Consum y Eroski y Covirán tienen más de 3.000 puntos de distribución por toda España. Pero algo muy importante que no se conoce, las cooperativas agroalimentarias de España, por ejemplo, tienen el 61% del total de la producción agroalimentaria de España. Y claro, cuando hablamos del 61% de quizá el país que más exporta en este caso, y temas de productos agroalimentarios, estamos hablando de empresas muy consolidadas en este sentido. Las cofradías de pescadores, ¿qué sería de España en este caso si no existieran las cofradías de pescadores, que son núcleo fundamental también en el ámbito de la economía social? O las cooperativas en general de trabajo asociado, como ha señalado muy bien, esas 20.000 cooperativas de trabajo asociado que en este momento le dan trabajo en pequeñas empresas y medianas empresas a más de 300.000 personas en este momento. Por ejemplo, las cooperativas de vivienda, que están facilitando vivienda justa en unas condiciones muy favorables en este sentido, pues en este momento tienen el 41,2% de toda la producción o de toda la fabricación de viviendas en España en este momento. Igual que el 41% de los servicios sociales están en manos de empresas de economía social. Bueno, son realidades sumamente importantes y muy poco conocidas, como se señalaba hace un momento. Sin embargo, yo creo que poco a poco vamos tomando conciencia de que este modelo de empresa, que ubica fundamentalmente a la persona en el centro de sus preocupaciones y tiene unos valores diferentes a los valores del modelo capitalista, va ganando espacio poco a poco. Hace muy poquito la Comisión Europea se sacaba un titular y decía que la Unión Europea se está esforzando por trabajar, en este caso, por construir una economía que funcione para las personas. Yo creo que todas las miradas en este momento se están reconduciendo hacia otro modelo y todo el mundo está tomando conciencia de que existe efectivamente otro modelo diferente, alternativo al modelo capitalista, y que seguramente no tiene opción de que hay que ir a este modelo próximamente. ¿Qué cree usted que le está pasando a la economía mundial? ¿O tendremos que recurrir a aquella frase de José Ortega y Gasset que decía: solo sabemos que no sabemos nada de lo que nos está pasando? Bueno, yo creo que en este momento nos estamos encontrando con que el COVID-19 posiblemente sea el causante de que este virus está propagando unos efectos perturbadores en este momento, y lo estamos viviendo día a día en los ingresos, en la salud, en la familia, en las empresas, en los trabajadores. Y yo creo que lo que está demostrando esto es que existe una necesidad apremiante de solidaridad y la necesidad de que exista un modelo económico y social inclusivo, sostenible y diferente al que en este momento tenemos en este ámbito. La Comisión Europea se ha dado cuenta perfectamente de este proyecto de cambio de modelo empresarial para el futuro, en este caso. Yo creo que no hay otra opción. En este momento la economía social, la economía de las personas, va a tener un papel clave en la regeneración del tejido empresarial, que, como bien señalabas al principio, hay intervenciones diferentes en este sentido sobre cómo va a afectar, pero ya se ha descartado que sea una salida en V. Se ha dicho que en absoluto será una salida en V, que será además una salida muy desescalonada, que será diferente incluso en los países europeos. Unos lo harán de una manera, otros lo harán de otra, y seguramente todo influirá en la salida del otro país. Por tanto, yo creo que estamos ante una situación donde efectivamente se tiene que reconstruir un modelo empresarial, un tejido empresarial diferente. Hay que apostar por un modelo que genere ahora mismo confianza en nuestros mercados, que fomente el emprendimiento colectivo, que tenga más resiliencia al desempleo en este caso, y por tanto, como ha pasado en las otras crisis, el modelo de economía social ha sido mucho más resiliente y ha servido como red de contención al desempleo que se producía y a la destrucción de empresas que cada crisis va generando en este sentido.
Y decía usted una imagen interesante, no va a ser una salida en V, ¿eh? En España le llamamos V, en otros sitios le llaman la B baja, ¿no? Sería una salida, sin ánimo de hacer publicidad, a la V de Nike, que es una caída brusca y después una salida muy lenta, hasta que se pueda recuperar dentro de 2 años, dentro de 3 años, la situación que teníamos, aunque ya estamos advertidos también de que ninguna situación en el futuro tiene por qué parecerse a la que teníamos hace solo muy pocos meses o muy pocas semanas, ¿no? Esto que está pasando es una enmienda a la forma de organizarnos, es una corrección que hará también el mercado y la situación realista a la globalización económica tal como la veníamos entendiendo, tal como la veníamos potenciando y difundiendo. Bueno, yo creo que en definitiva podría decir que sí, siendo de alguna manera un poco atrevido en este sentido. Yo creo que hemos apostado por un mundo que se ha demostrado que no es el que está dando la respuesta en los momentos oportunos. Y ahora todas las miradas, todos los planteamientos se dirigen hacia otro objetivo, hacia un mundo mucho más sostenible, hacia un mundo que esté en este momento dando respuesta a lo que se plantea como esta transición que se tiene que producir en las empresas, que se tiene que producir en general una transición energética. Se habla mucho ahora de economía circular. La economía circular es una parte de la economía social en este sentido. Se habla de la necesidad de inclusión, se habla de la necesidad de mejorar el ámbito de la distribución agroalimentaria, de la distribución de energías renovables, de una necesidad de vivienda sostenible, de justicia social. Bueno, en definitiva, yo creo que sí que es una enmienda a una forma de funcionar que no se ha preocupado por las personas. En este sentido, yo creo que por esa razón, creo que ahora se está dando mayor eco, por decirlo de alguna forma, hacia un modelo empresarial colectivo en este caso, que apuesta por ubicar a la persona en el centro de sus preocupaciones, que apuesta porque los beneficios económicos y los repartos económicos contemplen en primer lugar a la persona y el mantenimiento del empleo antes de otras cuestiones en este sentido, por empresas que redistribuyen los excedentes, por empresas que reinvierten los beneficios para mantener la propia empresa y comprometidas con el entorno en el que están para hacer un entorno mucho más sostenible, porque hay una cosa importante. Cuando una empresa de economía social nace, se queda en ese sitio donde nace toda la vida. Por tanto, tiene que ser comprometida con el entorno en el que está. Por tanto, tiene que ser ese compromiso con ese entorno sostenible, tiene que mantenerlo siempre. Y eso es un valor añadido que yo creo que tampoco se ha traducido especialmente hacia la sociedad. Y las empresas de economía social tienen ese compromiso con su entorno, con hacer un mundo más sostenible, con preocuparse porque las personas trasladen a su vez a las siguientes generaciones un mundo mejor, porque ese es el objetivo que tenemos en definitiva. Por eso yo creo que sí, creo que hay una enmienda. No digo la totalidad, porque tenemos que convivir con este modelo, pero creo que sí que hay una enmienda hacia un cambio necesario hacia otro modelo de producción en este caso. Acaba de decir usted en esta respuesta una cosa que me parece muy interesante. Nosotros aquí en Next Educación, estudiamos la situación de la llamada España despoblada, la llamada España vaciada. Y es verdad que las cooperativas son un punto de amarre, nacen enraizadas al terreno, prácticamente nunca se trasladan. Cuando una empresa de otro tipo, pues si no funciona allí, pues normalmente levanta el capital y se marcha a otro lugar. O una startup, una empresa que comienza justo en aquel momento, pues se hace para ser vendida. Y el ingenio que se ha podido acumular, desarrollar en aquella empresa, se la llevarán a donde sea. En cambio, una cooperativa se queda en el sitio. Y eso es un valor seguro que creo que en este momento habría que fomentar y, desde luego, contribuiría mucho a lo que es la repoblación necesaria y deseable de esas áreas del territorio nacional. Sucede igual en muchísimos países que quedan despobladas como consecuencia de la emigración constante. Efectivamente, es que los proyectos colectivos de economía social, básicamente cooperativos en muchos de los casos, como el que estás referenciando, las personas viven en ese entorno.
sus casas están en ese entorno. Y por tanto, si cerráramos la cooperativa para llevárnosla por una mejora económica, por una mejora de ventajas fiscales que otra región nos diera u otro país, habría que mover todas las familias. Y hablamos de empresas que tienen 5, 10, 15, 20 o 1000 personas. Y es imposible que eso se produjera. Las personas tendrían que buscarse otro trabajo y evidentemente la empresa no podría irse a otro lado. Esa es la razón fundamental por la cual las empresas están enraizadas en el territorio, como muy bien señalaba, no se deslocalizan. Esta es una virtualidad importantísima que ningún otro modelo empresarial tiene. Y si hiciéramos alguna referencia, por poner un ejemplo, una imagen, por ejemplo, las cooperativas agroalimentarias de España son el número 1 de empresas que están fijando población en los territorios, evitando que muchos más pueblos, hay 2000 pueblos aproximadamente en España, de esos 8500 que tenemos, que están ya prácticamente en situación de abandono. Bueno, pues la única razón empresarial que a veces hace que se mantengan personas en determinados lugares son las cooperativas agroalimentarias. O lo mismo ocurre con las cofradías de pescadores en un entorno determinado, o incluso con muchas cooperativas de trabajo que mantienen empleos industriales en sitios donde ya prácticamente están en situación de abandono. Yo creo que, como también muy bien señalaba, una de las razones de que se recuperen en este momento, y estamos viendo que las últimas noticias que han dado es que en España, en este caso, se están volviendo muchas personas a zonas rurales a recuperar empresas. Esto lo estamos viendo en los últimos días. Seguramente estas empresas, casi con toda seguridad, en el futuro van a ser empresas cooperativas y por tanto vamos a seguir enraizadas en los territorios, potenciando esa localización de las personas en los lugares donde habitan. Usted, como presidente de CEPES, de la Confederación Española de Economía Social, ha tenido, y al igual como presidente de la Economía Social Europea, contacto con autoridades en las últimas semanas, una vez estalló ya la crisis sanitaria. Queremos preguntarle por algunas de las reuniones. Yo sé que se vio con la ministra de Trabajo, que se ha visto o se va a ver con la ministra de Industria, pero también ha dirigido una carta a la presidenta de la Comisión Europea. Sería importante que nos hiciera alguna referencia a ello. Comencemos, si le parece, por la ministra de Trabajo en España. Lo que hemos constatado ha sido el valor que en este momento el Ministerio de Trabajo, y yo creo que el Gobierno de España, le está dando no solo al papel que la economía social tiene a nivel industrial y empresarial, cualitativo y cuantitativo, sino también al papel que en este momento están desempeñando cientos de empresas de economía social de forma solidaria en su contribución a paliar esta pandemia que está generando el COVID-19. En estas conversaciones últimas que hemos manifestado, la propia ministra nos ha anunciado la creación de una mesa de la economía social para la regeneración económica. Yo creo que lo que hemos comentado anteriormente, incluso cuestiones que nosotros le hemos hecho llegar a nivel de medidas que están aplicándose en este momento para ante esta situación que se está generando en el ámbito empresarial, pues estas medidas las está recogiendo con muy buena sintonía el Ministerio de Trabajo, en general, los diferentes ministerios que están proponiendo soluciones a los problemas actuales y reconociendo, como decía, el papel que está adoptando y que tiene la economía social en esta regeneración económica. Yo creo que la economía social tiene necesariamente que recibir un apoyo como un modelo empresarial. Ya no hablo del alternativo, de que es más resiliente al desempleo, un modelo de autoempleo colectivo, que apuestan por el empleo estable. No, más allá de eso, sino que es un modelo que está dando respuesta y va a dar respuesta, como en todas las crisis, a la situación de la recuperación lo más rápido posible en el territorio. Y yo creo que esa mesa de empleo que se ha creado que se va a crear, se ha creado ya, se ha anunciado ya y se creará en breve, pues esa tiene que contribuir a que efectivamente las respuestas, como señalaba antes, a las propuestas de ese diferente modelo económico que apueste por la inclusión social, que apueste por trabajar con colectivos con vulnerabilidad que difícilmente tienen acceso al empleo y que ahora mismo lo están pasando muy mal en este momento, esos colectivos de vulnerabilidad, o trabajar por esa economía circular que señalaba, y sobre todo contribuir a la recuperación de empresas en esa zona de España vaciada. Yo creo que va a ser fundamental y es el eje básico
que vamos a tener en las conversaciones que le hemos hecho llegar a la ministra en los diferentes documentos. Ahora hablaremos de Europa, después hablaremos de América Latina, pero déjenme una cosa sobre el título de nuestra conversación aquí en Foro Next Educación. Le hemos llamado La economía social al rescate de la crisis. Alguna persona nos ha hecho un comentario. Hombre, es un poco exagerado. ¿Usted cree también que es un poco exagerado? ¿Les concedemos más papel del que incluso ustedes pueden asumir? En todas las crisis, la economía social ha salido al rescate de millones de empresas y de millones de personas, y de cientos y miles de empresas. En todas. Y los datos los tenemos en la crisis de 2008, 2009, 2010, 2011, en donde, por ejemplo, la propia ministra de Empleo, de Trabajo, Fátima Báñez, decía en aquel momento que si todas las empresas de España se hubieran comportado exactamente igual que se comportaban las empresas de la economía social, no se habrían perdido más de 1 millón de empleos. Es decir, hubo casi 11 puntos de diferencia en las cooperativas y 6,5 puntos en el comportamiento de las empresas de economía social, en diferencia con el resto de empresas mercantiles. Por tanto, no creo que sea muy exagerado decir que salimos al rescate. Eso por un lado. Y segundo, cientos de empresas, los dueños dejaron la empresa, la abandonaron. Y sin embargo los trabajadores no. Y hubo que recuperar esas empresas. Cientos, incluso miles de empresas pasaron por esas situaciones. Unas se recuperaron de una manera, de una forma jurídica, pero la mayoría se recuperaron bajo la forma de empresas de economía social, ya sean cooperativas o sociedades laborales. Y se han transformado de empresas mercantiles en empresas de economía social, hasta el punto que la propia Comisión Europea, el Comité Europeo de Cooperativas de Producción, nominó, que en este caso que España había sido el primer país europeo en transformación de empresas mercantiles en empresas cooperativas, en la situación de la crisis que nos derivó desde el año 2008. Por tanto, no creo que sea especialmente exagerado este tema. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo de siempre. Si damos mucho pábulo, en este caso, a un modelo de empresa diferente al alternativo, tendremos necesariamente que darle espacio en los foros, tendremos necesariamente que darle espacio en el ámbito institucional y en el ámbito del diálogo. Y si no se lo doy, pues siguen estando ahí, hacen su trabajo más o menos en silencio, contribuyen a que salgamos de esta crisis, se nos reconoce como una red de contención del desempleo y se nos reconoce como una red de contención de la caída de las empresas, pero en silencio. Estamos ahí trabajando, somos buenos chicos, pero no mostramos un demasiado enfado por no estar en los foros de discusión en este caso. Y yo creo que eso es lo que ocurre. Se reconoce, pero no se nos ubica en el sitio correspondiente para aportar todo lo que creo que podíamos aportar. Díganos algunos nombres propios, pónganos algunos ejemplos de esas situaciones en las que se exprese de una forma especial la solidaridad por parte de las empresas de la economía social, para ilustrar ese fondo de conversación, justificar eso que está usted diciendo ahora de la economía social al rescate. Bueno, en este momento, por ejemplo, más de 400 empresas están trabajando y hemos presentado un documento conjunto al propio Ministerio de Trabajo que lo han valorado excepcionalmente y nos han pedido permiso, por decirlo de alguna forma, para traducirlo al inglés y colgarlo en la página web de la Comisión Europea, donde se vean todos esos ejemplos como país, en este caso como España. Tenemos, en el caso de la solidaridad que hemos mostrado desde el ámbito de economía social, Ilunion es una empresa de economía social vinculada al Grupo 11, ha puesto todos sus hoteles al servicio en este espacio de tiempo, al servicio de la situación de salud que estamos viviendo. Mondragón está fabricando 60 millones de mascarillas y cambiando toda su producción para dar respuesta en este momento, toda su producción, parte de su producción en este sentido. AMIAP es una empresa de Castilla-La Mancha básicamente constituida por personas en discapacidad que no tenían alternativa en este momento y están trabajando para fabricar más de 20.000 viseras y dárselas a la propia comunidad de Castilla-La Mancha en este sentido. Cientos de cooperativas de enseñanza están utilizando sus impresoras 3D en este momento que está cerrado el sector educativo para facilitar también viseras en este sentido. Covirán, el sector de la distribución, el sector de Covirán, Consum, Eroski, por ejemplo, además de producir ese compromiso con esa distribución permanente, están haciendo acciones de voluntariado en este sentido. El sector agroalimentario de España ha recogido más de 100.000
kilos de alimentos y los ha donado directamente en este ámbito. Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos en este ámbito de la solidaridad que demuestran ese valor añadido cualitativo que tiene la economía de las personas, en este caso, que es la economía que fomenta la economía social. Por otro lado, hay empresas que han sido reconocidas en el ámbito europeo, como Mula Confort, una empresa de Murcia de colchones, donde más de 100 personas fueron despedidas y fue reconvertida por 30 personas en este caso, y hace 5 años, en la crisis, o hace 6 años, en la crisis, saliendo de la crisis del 2008-2012, en este caso, y está funcionando prácticamente con el mismo nivel de producción y creando empleo en este momento. Por tanto, estamos ante situaciones de mantenimiento de empresas, de transformación de empresas y de solidaridad. Díganos quién es el que comparte el podium de la economía social en Europa, y díganos las gestiones que están haciendo ustedes con la Comisión Europea. Le hemos trasladado a la presidenta de la Comisión Europea una carta en este sentido, comunicándole que solo vamos a superar esta pandemia y sus propias consecuencias sociales y económicas si somos capaces de poner en valor, de poner encima de la mesa los valores de la propia Unión Europea, que coinciden en este caso con los valores de la economía social. Hablamos de valores de cooperación, de democracia, de responsabilidad, de solidaridad. Nosotros estamos convencidos que sin solidaridad no habrá salida posible. Y por tanto yo creo que si utilizamos este argumento, esta toma en consideración de los valores, fue lo que le trasladamos a la propia presidenta de la Comisión, más allá de luego trasladarle la necesidad de introducir medidas económicas en este sentido. Creo que, como he dicho al principio, la Unión Europea ahora está tomando plena conciencia, lo estamos viendo con las actitudes del Parlamento Europeo, de los distintos comisarios, comisario Schmit de Empleo, el comisario Breton y la propia Ursula von der Leyen, que encargó en su primera intervención, encargó al comisario Schmit la elaboración urgente de un plan de acción europeo para la economía social. Yo creo que ese señalar antes, que he señalado que Europa está apostando por la necesidad de que haya una economía para las personas, se está poniendo en este momento más en valor que nunca. Y en esta línea lo que le trasladamos fue la necesidad de poner en marcha de forma urgente un plan de reconstrucción europeo en este sentido, un plan de reconstrucción de la economía europea, y ser ambiciosos en la dotación de ese plan. Le trasladamos también la necesidad de que se potenciara y se ampliara el marco financiero plurianual que estamos trabajando en este momento con Europa, que se invirtiera en la innovación en economía social, que el Banco Europeo de Inversiones tomara también conciencia de este tema. Y yo creo, y lo conoces perfectamente, creo que las propuestas que en este momento están existiendo de dotación de 1,5 billones de deuda perpetua para la reconstrucción de esta Unión Europea, pues va a servir precisamente para intentar acortar ese espacio de tiempo para que Europa vuelva a ser lo que era antes de este proceso. Y yo creo que también lo que va a servir esta situación que estamos generando es para reforzar precisamente los valores que la economía social traslada desde su modelo de empresa a la sociedad. Tenemos muchas personas que nos siguen, Juan Antonio Pedreño, que están en América Latina. Yo sé que ustedes, incluso desde la presidencia que usted ocupa de la economía social europea, tienen relaciones con África por motivos también solidarios, la tienen con Asia, no sé si tanto con América Latina, pero sí me gustaría una mirada hacia América Latina, que tendremos oportunidad también de conversarlo con el vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, próximamente. Bueno, personalmente he estado bastante conectado, personalmente por el ámbito, por las competencias que he desarrollado en este sentido en cuanto a la presidencia que he mantenido de la Confederación Empresarial de Economía Social y que mantengo, y hemos tenido relaciones con México, con Guatemala, con Costa Rica, con Colombia, con Uruguay, con Argentina, en fin, y con los países del Mercosur en este sentido. Yo creo que el movimiento de economía social, que especialmente es un movimiento cooperativo en América Latina, es un movimiento sumamente importante. Está dando soluciones a miles, a millones de personas en este caso. Hay una organización que es ACI Américas en este caso, que es la organización más importante
de economía social en América Latina. Y bueno, pues se me ha olvidado Chile. Chile también tiene un papel fundamental en el ámbito de economía social, y yo creo que el potencial que América Latina tiene en el sentido de la economía social va a ser, es importante, y yo creo que podría serlo mucho más importante si seguramente el apartado legislativo se corrigiera un poquito en el sentido de minimizar o disminuir, en este caso, el número de personas necesarias para constituir una empresa de economía social, especialmente una cooperativa. Quizá haciendo esta corrección se podría dar un salto, bueno, muchísimo mayor en este sentido. Vamos, si le parece, con algunas preguntas de los alumnos de las distintas maestrías de Next Educación. Por ejemplo, Alejandra Marín, que es alumna del máster de Economía Verde, nos dice cuáles son las claves para que este modelo de economía solidaria se adapte también en la transformación de Latinoamérica después del coronavirus. Enlaza con lo que usted estaba diciendo ahora. Bueno, yo creo que, a ver, en América Latina lo que hemos encontrado básicamente en la mayoría de las legislaciones es que hace falta un número importante de personas para constituir una cooperativa. Cuando digo importante hablo de 15, 18, 20, depende de la legislación de los diferentes países. Por tanto, hay una gran diferencia, una enorme diferencia con la mayoría de los países europeos y especialmente con España, en donde a partir de 2 personas se puede constituir una cooperativa en este sentido. Claro, si se corrigieran estos déficits en las legislaciones de cada uno de los países, facilitaría que 2 o 3 o 4 personas pudieran constituir esa empresa, y evidentemente el nivel de desarrollo de las empresas de la economía social o de las empresas cooperativas en América Latina sería muchísimo mayor en este sentido. Por tanto, yo creo que la conciencia creo que está, el valor cualitativo creo que está, y lo que se necesita en este momento es especialmente pues poner en valor la modificación legislativa que debería de producirse para que muchísima más gente encontrara empleo, en primer lugar. No es lo mismo empezar un proyecto empresarial con 2 personas que tiene unos gastos y unos limitados, por decirlo de alguna forma, que empezarlo con 18 o con 20 o con 15, que ya evidentemente es un proyecto empresarial con mucho más necesidad de ingresos inmediatos, porque si no, automáticamente el proyecto se caería. Mire, tenemos una pregunta de otro alumno, Ángel Castro. Él estudia negocios internacionales aquí en Next Educación y casualmente es el gerente de marketing de una cooperativa en Panamá. Y Ángel le pregunta, ¿estos modelos cooperativos de la economía sostenible generan impactos positivos en la comunidad y hace que el dinero circule de forma más equitativa? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo siempre he trasladado que ese gap diferenciador del ingreso, de la diferencia entre los ingresos y los gastos de una empresa, no es lo mismo que vayan a manos de una persona o de unos socios determinados capitalistas, que vayan a distribuirse proporcionalmente entre las personas que forman parte de esa propia cooperativa. Si hacemos un ejemplo muy gráfico, y siempre partiendo de que las empresas cooperativas tienen que tener una estructura empresarial, gerencial, porque son un proyecto empresarial, y por tanto, partiendo siempre de ahí, si al final una empresa tiene 100 socios y tiene un beneficio de 100 millones de euros, cada socio podría tener 1 millón de euros de esa parte. Mientras que si esa empresa de 100 millones de euros tiene un solo dueño o 3 solos dueños, pues evidentemente esos 100 millones de euros no se reparten de la misma manera que se repartiría, sino que se dividirían a 3 partes solo. Y los trabajadores, que son en este caso los socios trabajadores de la cooperativa, pues podrían tener esa parte, mientras que de lo contrario los otros trabajadores no lo tendrían. Quiere decir, la redistribución de la riqueza es mucho más equitativa, lógicamente, que en una empresa de economía social, que en una empresa mercantil o una empresa capitalista al uso. Y evidentemente beneficiará que luego se reinvierta a esa sociedad parte de esos recursos. Zadi Violante es una alumna de marketing turístico y plantea, lógicamente, porque ya está trabajando en ese sector, ¿cuál es su opinión? ¿Qué se puede hacer para que el turismo se recupere lo antes posible? Bueno, yo creo que hay una cuestión importante en este caso, y es un tema de visibilidad. Yo creo que el turismo en España se tiene que recuperar, en España en este caso, si estamos hablando del país nuestro, pues necesita que se abran básicamente los cauces para que las personas vuelvan a hacer la vida lo más cercana posible a lo normal que han hecho antes. Es decir,
si los hoteles no se abren, si hay dificultad con esa apertura turística, si no las playas, en el caso de España, que hay muchísimo sol y playa, no se habilitan los mecanismos para volver de forma inmediata el turismo en este año 2020, que muchos de los empresarios lo dan prácticamente, hablan de 54.000 millones de euros perdidos en el sector turístico en el 2020, pues evidentemente tendría dificultad para salir adelante en este 2020 y desde luego habría que insistir muchísimo y poder más mecanismos para el 2021. Por tanto, yo creo que es abrir cuanto antes a nivel sanitario, que se eliminaran esas situaciones que han generado la parálisis absoluta prácticamente del sector turístico, volver a generar una visibilidad importante, no solo en el ámbito de sol y playa, sino en los diferentes sectores de turismo que hay. Hay turismo religioso, enológico, cultural, de montaña, de aventura. Yo creo que todo eso hay que seguir potenciándolo y hay que dar visibilidad a esos diferentes sectores en este sentido. Unir la propuesta de la salida de esta crisis por parte del gobierno a nivel sanitario, que abran esas posibilidades. Se están planteando muchísimas medidas en el ámbito de las playas, reducir los espacios, acercar. Va a ser difícil esa salida desde luego este año, pero evidentemente son propuestas sanitarias que harían que el sector del turismo, que como digo, este año prácticamente muchísimas personas lo dan prácticamente por perdido, pues recuperara la sintonía y el valor económico y social que necesita. Claro, la situación es muy triste porque hay países como España, que el 12% del Producto Interior Bruto está en el turismo, pero también lo está en República Dominicana, el 12% del Producto Interior Bruto, coincide la cifra. Pero no solamente en países como en el sur de México y en otras partes está muy desarrollado, sino que había una gran expectativa de que el turismo ayudara al desarrollo. Estoy pensando en Colombia, que cuando ha terminado la lucha contra la guerrilla y han quedado algunos territorios lógicamente ya accesibles, cosa que antes era realmente muy peligroso, pues confiaban mucho y ojalá puedan recuperar muy pronto esa expectativa. O Bolivia, que fue denominado hace 2 años el destino turístico más innovador en el mundo, y así sucesivamente. O Costa Rica, que Costa Rica ha preservado su espacio realmente casi como si no hubiera pasado por allí el coronavirus. Ojalá se pueda recuperar todo eso y en el mundo turístico se pueda tener una fortaleza, porque eso es en muchos países es un bastión fundamental, un componente muy importante del Producto Interior Bruto, y en otros países aspiran a que lo sea. Y una pregunta más, en este caso, fíjese que curioso, de otra maestría diferente, en este caso del Máster Universitario de Comunicación Política Avanzada. Lucía Dalmau, que es además periodista, le dice: usted ha hablado de un modelo alternativo al capitalista, la economía social, ¿no? Pero requiere de una transformación en el que convivan ambos, el sistema capitalista y la economía social, o un cambio radical de economía circular ecosocial, dice, como el propuesto en la ciudad de Ámsterdam. Hay que ir transformando el modelo que tenemos, un modelo centrado en el capital, con personas que están, en este caso, más preocupadas de la rentabilidad económica que de los beneficios hacia las personas. Yo creo que los desafíos de la sociedad están pasando por otras exigencias de la propia sociedad en este sentido, por una mejora, por una preocupación por el mundo, porque evidentemente ya no podemos consumir y tirar, por decirlo de alguna forma, sino que, como dice la economía circular, hay que consumir, hay que utilizar, hay que reciclar, hay que reutilizar, y en este caso yo creo que no tenemos otra opción para responder a esos desafíos de la sociedad que ir transformando y generando otro modelo empresarial, otro modelo productivo. Y ese otro modelo productivo, que yo creo que es el modelo en el que ubica, como señalaba antes, la preocupación por las personas. Pensemos que la economía social es un modelo que, a mi juicio, y en este ámbito global que estamos ahora mismo trasladando por la pregunta de esta persona, la economía social es un modelo que humaniza la globalización. Es decir, está haciendo que todo el mundo se esté preocupando por otro modelo empresarial donde los ejes fundamentales son la preocupación por las personas, por su calidad de vida, por una justicia social, por un mundo más sostenible. Y yo creo que en este sentido no pretendemos, evidentemente, acabar con ningún modelo
con ningún modelo económico, que ha sido además imperante, básicamente, en los últimos, en toda la historia, yo creo, del desarrollo empresarial, sino ir transformando poco a poco, ir poniendo en valor el modelo que tiene todas estas preocupaciones. Como decía antes, una solidaridad, una democracia, una responsabilidad, una apuesta por otra economía, que yo creo que otra economía es posible, y esa otra economía que es posible la defiende el modelo de empresa de economía social. Pues vamos a concluir, si le parece, Juan Antonio Pedreño. Yo rescataría de esta última respuesta que ha dado usted esa frase que me parece un gran titular: humanizar la globalización. En estos días estamos leyendo no solamente cifras, algunas agoreras, no sé, espero que no se cumplan, sobre cuánto va a durar esto, sobre hacia dónde va a conducir, si hay rebrote, no hay rebrote, pero leemos titulares tipo: la globalización se ha terminado, estopa la globalización, que al fin y al cabo la globalización es un sistema de desarrollo que hay en el mundo extraordinariamente interconectado e interdependiente, que hace que, por ejemplo, pues que, según me estaban confirmando el otro día, en Europa no se produzca prácticamente nada de paracetamol, porque todo el mundo dice: oiga, pero si se puede comprar en China y te lo traen al día siguiente, porque hay vuelos nocturnos, etcétera, etcétera, en 48 horas lo tiene usted aquí. Sí, hasta que China necesita todo ese material sanitario para su propia población en una crisis como la que estamos viviendo. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, parecía que cooperativas o no cooperativas, aquí nadie sabía fabricar ni mascarillas, ni batas, ni guantes, ya no digo respiradores, que ahora mismo lo están haciendo hasta las empresas de automóvil. Es decir, había una dependencia exagerada a todos los efectos, también desde el punto de vista económico, no solo en la tecnología, sino también en la producción. Humanizar la globalización. Nos vamos a quedar con ese titular y ojalá demos pasos importantes para que eso se concrete. Así que hemos comenzado diciendo la economía social al rescate de la crisis y concluimos con esa idea casi como una consigna: hay que humanizar la globalización. ¿Usted cree de verdad que eso es posible o quedará también en un titular, desde luego, muy bonito? Bueno, con todas las fuerzas que tenemos nosotros vamos a seguir luchando por que esa posibilidad sea una posibilidad real. Es decir, que podamos ubicar y podamos hacer que efectivamente las diferentes instituciones, las personas que tienen capacidad de decisión, entiendan que ese otro modelo es posible y que humanizar la globalización existe. Como bien señalabas hace un momento, no nos hemos preocupado en España de ciertas cosas que nos venían de otros lugares del mundo. Y seguramente esta crisis lo que nos va a hacer también es que pensemos que tenemos que empezar a ser un poquito más autosuficientes también en cada uno de los diferentes países. Y eso yo creo que también es muy significativo. Tenemos que empezar a ser un poco menos dependientes de cosas que vienen de otros lugares del mundo. Y en ese sentido yo creo que también se fortalecería el modelo empresarial nuestro y se diversificaría. Y en esa línea de diversificar están las personas y están las empresas. Y yo creo que apostar por una diversidad de empresas en este sentido, como es lo que se apuesta por el ámbito de la economía social, y como digo, con el eje fundamental en la humanización de esta globalización necesaria, pero también preocupándonos por el aspecto interior de cada uno de los países y de nuestras empresas, yo creo que va a ser un poco el reto que tenemos. Desde luego el reto que tiene la economía social, que ya estamos en la línea de, como decía antes, de que la propia Comisión Europea, el propio comisario de Empleo en sus titulares ya se ha comprometido personalmente a que en el 2021 tendremos ese plan europeo para la economía social que le ha encargado la presidenta, y que entienden que en este momento la economía social responde a todos los desafíos que la sociedad se plantea para los próximos años. Yo creo que por nosotros no va a quedar y vamos a seguir trabajando por ese futuro, por ese diferente modelo de empresa, por esa humanización y por esa solidaridad con la que también creemos que no es posible salir de esta situación, como hemos demostrado, quedándonos en casa. Estamos siendo solidarios, la mayoría quedándonos en casa para solucionar los temas sanitarios, lo que aporta la economía social en este sentido. Pues es verdad, porque también parece un tópico, pero se dice, a las crisis también surgen oportunidades, y usted estaba señalando algunas. En lugar de ser tan dependientes de otros países, hay algunos elementos que podemos fabricar en nuestro propio país, en cada uno de los países en los que se encuentren, y no tener esa dependencia tan arriesgada, por otra parte, y además que
en ese momento, como hemos visto en el caso de las mascarillas, que yo creo que en el futuro se estudiará el caso de las mascarillas en las escuelas de negocios como una necesidad vital que además dio pie a una especulación espectacular, a muchos fraudes, a mucha insolidaridad que ha ensombrecido también este gran espectáculo de solidaridad que estamos viviendo en el mundo como consecuencia de esta crisis, porque decíamos, si salimos adelante, nos sacará en España, en Colombia, en México, en Dominicana, en Panamá, allí donde estemos, nos salvará la buena gente, que hay mucha y es mayoría. Juan Antonio Pedreño, un placer escucharle y muchísimas gracias por su presencia en el foro de Next Educación. Mucha suerte, que nos va en ello a nosotros también, a todo el país. Muchísimas gracias y siempre, como siempre, a vuestra disposición y un placer compartir estas reflexiones, por decirlo de alguna forma, con muchísima gente interesada en la potenciación de este sector también. Muchas gracias a Next, muchas gracias a ti, Manuel, y un saludo especialmente para todos vosotros. Gracias.